Bueno, electrostática. Pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, ingeniero. Muy. Sí, ingeniero. Qué bueno, gracias. Gracias. Hoy fue un día un poco frío, pero bueno, estamos vivos y eso es lo más importante. Como dijimos la clase anterior, electrostática es una palabra compuesta. Electro y estática. Electroestática es una palabra compuesta. Hay muchas palabras compuestas. Por ejemplo, responsabilidad es la habilidad de respuesta que tenemos frente a situaciones que nos presentan. Electro viene un poquito de electrón, electricidad, en general cargas eléctricas. Electro lo relacionamos con cargas eléctricas. Y estática es quieto, inmóvil, no acelerado. En una palabra, en equilibrio. Entonces, esto es muy simple. Electrostática estudia las cargas eléctricas en equilibrio, ¿no? Electrostática. Siempre dijimos, es importante que la pregunta del nivel más bajo de conocimiento, ¿qué? En este caso, ¿qué estudia la electrostática? Electrostática estudia a las cargas eléctricas en equilibrio. Eso es, electrostática estudia las cargas eléctricas en equilibrio. Lo saben todos los 100 presentes. Otra vez aquí tenemos una estructura del átomo de hidrógeno. La estructura del átomo más sencilla para entender el comportamiento de las cargas es esta que ya explicamos, es el modelo de Niels Bohr, donde el átomo, por ejemplo, este átomo de cobre, tiene el núcleo donde se encuentran los protones y neutrones, el núcleo. Protones y neutrones. Y en torno al núcleo están girando los electrones en unas órbitas que tienen diferente nivel de energía. En la tabla periódica se han clasificado los átomos por el número de protones. Por ejemplo, este primer átomo que estamos viendo aquí es el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno tiene un protón y un electrón. La masa del protón es 1040 veces más grande que la masa del electrón. Es muy livianito el electrón, pero la carga es la misma. La carga del protón positiva es igual a la carga del electrón negativa. Por eso el átomo es neutro. Este segundo átomo es un átomo de litio. Vemos estas esferitas al centro rojas, son protones. 3 protones en el núcleo, el litio, y tiene 3 neutrones. Por tanto, también tiene 3 electrones. 2 en la primera órbita y 1 en la segunda órbita. Por eso el átomo es neutro. Es lo que nos interesa. ¿Por qué el átomo es neutro? Porque la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el cobre tiene 29 protones en el núcleo y 29 electrones en las órbitas, en la envoltura. Por eso digo una vez más, el átomo es neutro porque la cantidad de protones, cargas positivas, es igual a la cantidad de electrones, cargas negativas. Por eso el átomo es neutro. Eso seguramente voy a ir preguntando. Carga eléctrica.
¿Cuándo se carga eléctricamente un cuerpo? Hay algunas formas muy simples. Si nos vemos en el laboratorio, quizás lo hagamos esto, y si no, bueno, ya veremos. Por ejemplo, por frotamiento, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de electrización por frotamiento. Esta varilla de vidrio se está frotando en un paño. Por supuesto, el átomo, o sea, es decir, el átomo es neutro. A ver, vamos a imaginar de esta manera. Tiene cargas positivas. Y, por supuesto, tiene cargas negativas. Ya. Imaginamos que esta es la varilla de vidrio. La varilla de vidrio. Cuando se frota en seda, por ejemplo, cuando se frota en seda, algunos electrones abandonan sus orbitales. Bueno, se me fue. Algunos electrones abandonan sus orbitales. En ese caso, la varilla de vidrio está perdiendo electrones y se carga positivamente. Son los electrones los que se mueven, no los protones. Son muy pesados los protones, ¿no? Son muy pesados, no se mueven. Entonces, un cuerpo se puede cargar por frotamiento porque en el frotamiento los electrones abandonan sus órbitas y queda cargado positivamente. Queda cargado positivamente. Se abandonan, entonces aquí tendríamos la varilla ya. Solamente por la ilustración yo estoy haciendo que abandonen 4 electrones, entonces quedan 4 protones sin neutralizar. Estos 4 protones quedan sin neutralizar porque estos electrones han abandonado su lugar de residencia. Queda cargado positivamente. Un cuerpo se carga positivamente cuando pierde electrones, por ejemplo, por frotamiento. Los electrones abandonaron y queda cargado positivamente. Aquí tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, también se puede frotar en cabello seco. En cabello seco se puede frotar un globo. Entonces, es posible que del cabello salgan electrones y si van al globo, el globo se carga negativamente. Por inducción, en el dibujo central, sin contacto, porque actúan a distancia, ¿no? Aquí está la varilla cargada eléctricamente. Este dibujito es un electroscopio, es una esferita celeste que está aquí, con una varilla que conecta a estas dos láminas amarillas. Si esta varilla, esta más grandecita, color ladrillo, está cargada negativamente, va a repeler a las cargas negativas y va a atraer a las cargas positivas de esta esferita. Aquí está de esta esferita que está aquí. Entonces, de la esferita que está aquí, a distancia, como la carga de la varilla es negativa, va a atraer a las cargas positivas y va a repeler a las cargas negativas. Y las repele tanto que se vienen hasta las láminas que están en la parte inferior. Entonces, si esta lámina, esta que estoy aquí indicando, se ha cargado negativamente, porque las cargas negativas han sido repelidas, esta también, estas varillitas se van a separar. Eso demuestra que esto está cargado. Es una forma de cargar.
Eh, si, si las circunstancias permiten que vayamos al laboratorio, en el laboratorio tenemos lo que se llama el generador de Van de Graaff, ¿no? El generador de Van de Graaff. Esta esfera es una esfera hueca que se puede cargar eléctricamente. Esta esfera se puede cargar eléctricamente con una cinta sin fin. Como dije, tenemos en el laboratorio este generador. Cuando esté cargado eléctricamente, por supuesto, no una carga inmensa, una carga, digamos, estable, y la dama toca con sus manos la esfera, entonces las cargas eléctricas van a pasar por su cuerpo, los electrones, y van a erizar su cabello como se ve en la figura. Los que conocen el altiplano boliviano, por ejemplo, el altiplano está en 3 ciudades del altiplano boliviano que son La Paz, Oruro y Potosí. Son ciudades muy frías, ¿no? Por la altura, muy frías. En la ciudad de Potosí, por ejemplo, solamente hay 2 estaciones en el año. La estación de invierno y la estación del ferrocarril. Todo el año hace frío. Como hace frío, entonces los habitantes de estas ciudades normalmente usan chompas de lana, ¿no? Uno llega a su domicilio en la noche y cuando uno se saca la chompa de lana, se sienten unas chispas. ¿Por qué? Porque en el frotamiento del trajín del día se ha cargado eléctricamente. Son formas de electrizar algunos cuerpos. Es la electrización por frotamiento. Bueno, ¿qué más? Entonces, cuando un cuerpo se carga eléctricamente, cuando pierde o gana electrones. Fíjense, en este átomo de cobre, por ejemplo, en el penúltimo orbital hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 electrones. En el último hay uno solo. Pero por frotamiento puede ser posible, o por inducción, puede ser posible que electrones de otros átomos lleguen a ocupar los orbitales de esta órbita. Digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, han llegado de otros átomos a ocupar estos orbitales. Entonces este átomo tiene un exceso de cargas negativas. Tenía un solo electrón, ahora tiene más. Una carga negativa de 6 electrones. Entonces, se carga negativamente cuando gana electrones. Es posible que pierda. Si pierde, entonces se carga positivamente, ¿no? Se abandonan, se carga positivamente. Y cuando se carga, cambia su comportamiento, como ya dijimos. En el tema de cargas puntuales. Aquí tenemos un ejemplo de 2 cargas puntuales. La carga Q1 positiva. Separadas a una distancia R, esta distancia R minúscula, la distancia de separación de centro a centro. Cuando una carga puntual está frente a otra carga puntual, se repelen. No se quieren. Lo propio si son cargas negativas. En el dibujo del centro tenemos 2 cargas negativas. Q1 negativa, azul, Q2 negativa. Separadas por una distancia R, se repelen. En cambio, cuando son cargas de diferente signo, como estas, carga 1 rojiza positiva, carga 2 azul negativa, se atraen. Entonces la conclusión es, cargas del mismo signo, positivo, se repelen. Cargas del mismo signo, negativo, se repelen.
cargas de signo contrario, positivo o negativo, se atraen. Como en el matrimonio. El matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer. Hay atracción. Hombre con hombre se repelen, tendrían que repelerse. Mujer con mujer tendrían que repelerse. Eso es lo natural. Lo otro no voy a comentar, pero ustedes ya saben. Lo que es natural y lo que es contra la naturaleza. Evidentemente se comprende esa situación, pero bien. Viene entonces la ley de Coulomb. Una ley. ¿Cuándo se enuncia una ley? Primero, se observa. A ver. Primero se observa. Luego se razona. Luego se experimenta. Y si algo se repite, se repite, se repite, se enuncia una ley. Entonces, primero se observa. Vemos que cuando se frota un cuerpo, se carga eléctricamente. En este caso, hablando primeramente de cargas puntuales. Ya. Se observa. Signos iguales se repelen. Signos diferentes se atraen. Se razona. ¿Por qué? ¿Por qué se atraen o por qué se repelen? Porque están cargados. Se experimenta. A ver, veremos una positiva con una negativa, una positiva con otra positiva. Y si algo se cumple, se enuncia una ley. Y se analiza de qué depende esa ley. Y eso es lo que hizo nuestro amigo Charles Agustín de Coulomb, y emite la ley que lleva su nombre. Sería esto. Hay una fuerza, o sea, se mueven, estas cargas se mueven, y un cuerpo se mueve cuando hay una fuerza. Esa fuerza es electrostática. ¿De qué depende o a qué es proporcional? Este símbolo, que parece un símbolo alfa, significa proporcional o depende de. Significa proporcional o depende de. La fuerza, ¿de qué depende? ¿Cuándo aparece esta fuerza? Depende de estas variables. Cuando hay dos cargas, una sola carga no podría experimentar una fuerza. Es como que haya un matrimonio con una sola persona, imposible. Bueno, no sé por qué estoy hablando de matrimonio, pero bueno, porque soy casado. Entonces depende de las cargas, carga 1 y carga 2. Depende de la carga 1 y la carga 2. Tienen que haber dos cargas. Y además, depende de la distancia de separación, ¿no? Estas cargas están aquí separadas por una distancia r. Ya. Entonces, Coulomb analizó, observó fuerza de atracción, de repulsión, de qué depende, y concluyó. Depende de las cargas. Tiene que haber la carga 1 y tiene que haber la carga 2. Y por supuesto, la distancia r de separación. Estos términos del segundo miembro se llaman variables independientes o causas. Entonces, este razonamiento se aplica a todas las fórmulas físicas que están expresadas matemáticamente. Causas. Si una carga no existiría, si una carga no existe, la fuerza sería 0. Si esta carga no existe, sería 0. 0 por carga 0 y desaparece.
Entonces, tiene que haber necesariamente las dos cargas. Son las variables independientes. Y la fuerza, lo que está en el primer miembro, es el efecto, se llama variable dependiente. Bueno, metodológicamente es así, pero digamos, coloquialmente sería causa y efecto. Causa y efecto. Y ustedes saben el dicho, no hay efecto sin causa. No hay efecto sin causa. Ahora, lo que sí, ¿cómo depende? La fuerza, si las cargas son pequeñas, es pequeña. Si las cargas son grandes, es grande. Eso significa directamente proporcional. Con la distancia, si la distancia es pequeña, la fuerza es grande. Si la distancia es grande, la fuerza es pequeña. Eso significa inversamente proporcional. Y esta proporcionalidad alfa se vuelve igualdad multiplicando por una constante. Aquí ya está multiplicado por una constante. Eso es. Y esta es la ley de Coulomb. K es una constante de proporcionalidad que tiene un valor que ya les voy a indicar cuánto vale. Esta es la ley de Coulomb. ¿Qué dice? La fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Eso es el enunciado de la ley de Coulomb. La fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas, carga 1 por carga 2. Inversamente proporcional está en el denominador, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Eso es. ¿Y qué significa directamente proporcional? Significa que si las cargas aumentan, la fuerza aumenta. Si las cargas disminuyen, bajan, la fuerza baja, disminuye. Eso es directamente proporcional. ¿Y qué significa inversamente proporcional? Lo contrario. Por ejemplo, si la distancia aumenta, la fuerza disminuye. Y al revés. Eso es inversamente proporcional. Inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Bueno. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ingeniero, disculpe, el documento con el que pasamos clases la anterior vez, no nos lo pasó, disculpe. ¿Otra vez, por favor? El documento con el que pasamos clases la anterior vez, no lo pasó. Ya, lo voy a pasar. Ya, van a disculpar. Pues, el cuestionario del semanal tampoco, creo. Ya, lo voy a pasar hoy mismo. Voy a pasar a alguna de las compañeras para que lo ponga al grupo. Hoy mismo. Hoy mismo. El cuestionario y el apunte anterior. Y este que es un repaso más que estamos haciendo de la ley de Coulomb porque es una ley muy importante y tienen que dominar. Bueno. El valor de la constante es este. K. Bueno, esto ya K. Voy a cambiar aquí el teclado. Ahora sí. K es 1 sobre 4 pi E sub 0. E sub 0 es la constante de permitividad que depende del medio, si es vacío, aire, parafina, lo que fuere. Y en el aire o el vacío vale 9 por 10 elevado a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Esta es la constante de proporcionalidad. Bueno.
Para terminar, un problemita. Bueno, todos tenemos problemas, pero como dice el proverbio, quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. Bueno, problema 1. Las cargas puntuales de la figura tienen cargas, el valor de Q, 6 milicoulombios, y están ubicadas en los vértices de un cuadrado de 10 centímetros de lado. De 10 centímetros de lado. Calcular la fuerza neta sobre más 2Q. Bueno, aquí están las cargas. Bueno, ya está el dibujo hecho. Carga azul positiva, más Q, que vale 6 milicoulombios. Carga azul positiva, que vale 6. Esta carga es el doble, más 2Q, o sea, vale 12 milicoulombios. 12. Y esta otra negativa. Entonces se hace la solución una por una. Por ejemplo, primero se podrá ver la fuerza entre esta carga azul superior y la carga donde queremos sacar. Ya. Son cargas del mismo signo, positiva y positiva. Por tanto, la fuerza va a ser de repulsión. Esta que está aquí pintada con verde, y aquí estará la otra. Como queremos sacar el efecto sobre más 2Q, aquí no se ha dibujado la otra fuerza. A ver. Ya. Ahora, esa fuerza. Ahora puede ser entre estas dos. Son cargas de signo contrario. Por tanto, se atraen. Una fuerza de atracción y aquí la fuerza de atracción. Que está aquí, la fuerza F1. F1, entonces esta es la carga 1. F1. Esta es la carga 2. Ya. Luego, con la otra carga. De abajo. Evidentemente son otra vez cargas positivas. La repele y la repele. Bueno, eso es. Cargas del mismo signo se repelen. Esta es la fuerza, la carga 3, la fuerza 3. La carga 1, la fuerza 1 de atracción y la 2 de repulsión. Y luego se hacen los cálculos que son simples. La distancia es A. La distancia es A para estas dos cargas. Y la distancia para la carga negativa será la diagonal que se puede calcular con el teorema de Pitágoras. Esta va a ser la distancia para A1 para la carga 1. Que por Pitágoras será A cuadrado, raíz cuadrada de A cuadrado más A cuadrado. Bueno, A1 es la distancia 1. Entonces yo aquí, para ganar tiempo, he anotado las fórmulas. Ahí está. La constante a la fuerza 1, 9 por 10 a la 9 newton. Y aquí tendremos que colocarlas, el producto de las cargas. Ya. Si se fijan, carga 1 y carga 2. Aquí, como esta es la fuerza 1, entonces esta es la carga 1 menos Q.
Una vez que hemos identificado la dirección de la fuerza, ya no es necesario colocar el signo en la fórmula. Entonces, este es de 6. Bueno, podemos ponerlo en colombios para no tener problemas. O sea, a ver, aquí, la carga Q mayúscula sería 6 entre 1000, 0,006 colombios. Es la carga. Entonces, aquí tendríamos la carga 1 y esta otra es el doble. 0,006 colombios por la otra, esta 2Q sería 0,012, ¿verdad? 0,012 colombios. Y la distancia, ¿cuánto sería la distancia que dijimos? Aquí. Si A vale 10 centímetros, ¿cuánto sería la distancia aquí? ¿Alguien puede calcular? A vale 10. 10 por 10, 100. Más 10 por 10, 100. Raíz de 200. La raíz cuadrada de 200. ¿Cuánto es? Redondeado, ¿Sí? 14.14 Gracias. con 2 decimales o Está con bien. 3. No, está bien. 14,14. Al cuadrado. La distancia A1, la diagonal es 14,14. Es al cuadrado. Ya. Pero como estamos en metros, sería 0,14 14 metros al cuadrado. Hice mal. Bueno, lo que dé es la fuerza 1. La carga 1 con la carga 2. Ahora, si quieren, podemos hacer de esta manera para que sea más entendible. Esto lo voy a borrar y este es 2Q. La carga 1 2Q. Aquí sería la carga 2, que es la misma, y 2Q. Se me fue un 1, 2Q. Y la otra sería la carga 3. Esta carga 2Q es la carga donde se está calculando la fuerza. 2Q. 1, esta sería ya la... Aquí, esta otra distancia no va a ser la misma distancia. Esta es... a ver cómo va. Bien. Esta sería la 2. Distancia 2. Y esta va a ser la 3. Bueno, en realidad prácticamente van a ser muy parecidas. Yo lo voy a hacer copiar, pegar. Aquí y aquí. Lo que varía la distancia. Aquí en la 3 la distancia es 10 centímetros. O sea, aquí es 0,10. Y también en esta otra, en la 2 también es 10 centímetros. 0,10. Ya. Se calcula y luego se hace la suma vectorial de estos vectores. La fuerza F1, descomponiendo esta fuerza F1,
tendrá su componente en el eje X y en el eje Y. Descomponemos esta fuerza. Tendrá aquí su componente en el eje X y su componente en el eje Y. O sea, esas componentes están reemplazando a esta F1. Entonces, en el eje X tenemos F1 en el eje X, que está aquí. Y en el eje Y, F1 en el eje Y. Es decir, aquí tenemos la fuerza. Lo voy a anotar. F1 en el eje X. Y esta otra es F1 en el eje Y. Ya. En el eje X será F1X menos F2 en el eje X, ¿verdad? F1X, la fuerza que está en el sentido positivo de las abscisas, menos F2. Y en el eje Y, F1Y menos F3. Eso es. Está aquí. Bueno. F1X menos F2. Y el ángulo va a ser 45 grados, porque es cuadrado. F1X es F1 por coseno de 45, menos F2. Se calcula. En el eje Y, decíamos, la componente F1Y, que es F1 por seno, menos F3. Luego, vamos a tener la sumatoria de fuerzas en X y en Y, ¿no? Calculada. Suma de fuerzas en X, el valor, y en Y, el valor. La resultante será por Pitágoras la raíz cuadrada de la suma de fuerzas en X más la suma de fuerzas en Y. Esa sería la resultante. Y la dirección, con una función trigonométrica. Tangente del θ será sumatoria de fuerzas en Y menos o entre sumatoria de fuerzas en X. Bueno, lo otro es las operaciones, se lo dejo así. Quedamos así. ¿Alguna pregunta, juventud? Gracias. Eso significa que ustedes son muy inteligentes. Voy a pasar este apunte para que lo tengan y también el cuestionario y anterior apunte. Lo voy a pasar para que lo tengan. No sé si ya tienen el programa analítico que expliqué. Bueno, Sí, ingeniero. en el programa están los libros, pero yo les recomiendo, o sea, lo que yo tengo es Resnick Holiday, Física, tomo 2, Resnick Holiday, o Szymanski, Física General. Son los libros que tengo, que son muy buenos. ¿Más preguntas? Ingeniero, ¿y no nos podría pasar de una vez todo lo que vamos a avanzar en el primer tema, o sea, sus apuntes, como lo que está mostrando ahorita, para que nosotros Claro. vayamos leyendo y vayamos ya viendo cómo vamos asimilando? Ya, en esta parte yo hice el tema de electrostática y campo eléctrico. También les puede pasar. Con mucho gusto. Sí, ingeniero, si nos podría pasar antes de cada clase, así nosotros ya entramos y sabemos organizar mejor nuestros apuntes y lo vamos siguiendo de una mejor manera. Ya, con mucho Claro, gusto. le tiramos una leidita. Ya claro, me han convencido. Como yo soy fácil, a todo digo, bueno, ya está bien, se lo paso. Este apunte lo voy a pasar esta misma noche Hay que ser eh, difícil. a alguna compañera para que les pasen al grupo este apunte y lo que tenga. Esto es la ley de Gauss. Bueno, ahí se acabó. Esta es la primera parte. Claro, no hay problema y después vamos a ir haciendo todo. Bueno,
¿Algo más? Bueno, ¿no hay más preguntas? Disculpe, No, ingeniero. ingeniero. Ingeniero, yo lo puedo mandar al grupo. Usted me lo manda a mí, yo se lo mando los apuntes al grupo oficial donde mandan el link para entrar a la clase. Ya, de acuerdo. Ya. Se lo mando enseguida, en 5 minutos. Bueno. Nada más por hoy. Nos Disculpe, veremos el día sábado, ¿sí? con respecto a la tarea, ¿será que lo podría escribir en manuscrita la tarea o sí tiene que ser en imprenta la letra? No. Manuscrito quiere decir a mano, ¿no? O Si usted sea, con quiere- con las manitos en otras palabras. Yo con eso no entiendo. No, le explico, no se preocupe, le explico. Manuscrito es así. Por ejemplo, yo voy a escribir así. Bueno, puedo escribir ma. Estoy Sí, haciendo a mano. sí, eso. También puedo escribir así. Ma. También es manuscrito. O sea, manuscrito es simplemente a mano. Puede ser en cualquier forma, pero a mano. Algunas hacen, por ejemplo, todo mayúsculas, no hay problema. Ma. Manuscrito es a mano, la letra que quieran, pero a pulso, manuscrito. Sea de carta o de imprenta, como se dice, cualquiera. Ok, muchas gracias. ¿Ya? Sí, es Listo. que yo escribo como como el primer ejemplo. De esa ¿Ya? manera yo escribo Así, generalmente. Y claro. se me hace complicado escribir tanto así, digamos, en Claro, imprenta o en carta, como usted le dice. como escriban, claro. Como escriban. Esto se llama normalmente letra de carta, este de mamá, la primera. Estas otras son de imprenta, pero porque antes era así, bueno, las imprentas, ahora ha cambiado todo, pero es manuscrito. Y espero Bueno, que vayan leyendo y aprendan bien. Bueno, ok, jóvenes, muchas gracias. de mi parte eso es todo por hoy. Si no hay más, nos vemos el día sábado.